¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Qué gozo, qué bendición de Dios saludarles en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poder llegar al seno de su hogar con palabras de vida, con palabras de bendición. Sabiendo que en medio de las luchas, de las dificultades, de los momentos difíciles, siempre se necesita una palabra de ánimo, una palabra que nos levante el ánimo, la moral, el deseo de seguir luchando, de seguir batallando, y qué bueno es que usted puede obtenerla a través de esta programación de palabras de vida, a través de la palabra de nuestro Dios. Por eso no interesa la lucha, la dificultad, el momento difícil que usted pueda estar pasando. Recuerde que para Dios todas las cosas son posibles. Dios es bueno, maravilloso, y cuando clamamos a Él está bien atento el Señor a respondernos. Llegamos a su hogar gracias a nuestro Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Hablo de las iglesias de Florida Blanca, de igual forma iglesias de Girón, esto es en Santander, Colombia. Amigos, donde le estamos esperando todas las iglesias abiertas del Movimiento Misionero Mundial para que asistas a oír la palabra de nuestro Dios. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta tarde me acompaña el reverendo Pedro José Coronado, presbítero de la Zona 57, pastor de la iglesia de la Cumbre. Pastor, qué bueno tenerle en este momento. Gracias, pastor Arturo, un saludo para usted, también para el pastor Epimenio y también para los jóvenes que nos ayudan allí en la parte de producción, Ale Senao y Jair Coronado. De verdad que es para nosotros una bendición muy grande, muy especial, el poder llegar hasta sus hogares a través de este medio, Televisión Ciudadana, donde se nos han abierto las puertas para dar a conocer este hermoso mensaje que un día transformó nuestras vidas y que estamos seguros, pastores, que también lo hará con cada uno de nuestros amigos. Así que de verdad nos complace mucho que usted nos permita en esta hora de la tarde estar allí con ustedes, compartiendo desde este medio y ustedes allí en sus hogares recibiéndonos con mucha atención a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De igual forma contamos con el privilegio de tener al pastor Epimenio Pedraza, pastor de una de nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Pastor Epimenio, el Señor le siga bendiciendo. Gracias, pastores. Para mí es un gozo muy grande poder estar en este mismo hora, saludando a toda nuestra amable audiencia de Palabras de Vida, y me siento muy honrado de parte del Señor que me han invitado a participar de esta programación en esta tarde. Y a usted, querido televidente, nuestro deseo de que en los siguientes minutos de nuestra programación usted pueda abrir su corazón, porque Dios tiene una bendición y Dios tiene para usted una respuesta y una ayuda en esta maravillosa tarde. Por eso, amigos, es el momento oportuno de hablar con nuestro Dios. Queremos presentar al Señor esta programación, pero a la vez pedir el favor a Dios que bendiga a cada uno de nuestros televidentes, que en medio de la petición que usted pueda tener, con gusto queremos orar y pedirle al Todopoderoso que se glorifique. Pastor Pedro. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder, oh Dios, usar nuevamente estos micrófonos, como también, Dios mío, estas cámaras para poder compartir tu palabra con cada uno de nuestros amigos y hermanos quienes nos están viendo en sus hogares. Te ruego, Padre, que esta palabra, como dice el profeta, no retorne vacía, sino que cumpla tu propósito, Señor, por el cual es enviada. Te suplico que esta palabra que es vida, Señor, cambie los corazones. Aquel que está, Señor, pasando momentos difíciles, a través de ella tú le brindas un mensaje de esperanza para que ellos puedan sobreponerse a cualquier adversidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén, Señor, y amén. Aleluya, qué bueno, mis amigos, expresar al Señor nuestra petición. Cuando oramos a Dios, buscamos la presencia del Señor. Pastor Epimenio, tenemos descanso, tenemos tranquilidad. Cuando buscamos al Señor hay seguridad, pastor. Es nuestro verdadero refugio. La palabra del Señor dice allí en el Salmo número 27, en esta parte tan importante, dice: porque Él me esconderá, ¿verdad?, en su tabernáculo en el día del mal, y me dice, y me ocultará en lo más reservado de su morada. No hay duda que es la fuente más segura y más efectiva. Por eso usted, amigo televidente, si hay alguien a quien puede acudir con seguridad y con confianza, es Dios. La Escritura misma dice, en la experiencia del rey David, cuando dicen: claman los justos y Él los oye y los libra de todas sus angustias. Es por eso que cuando uno viene a Él, uno puede adquirir una confianza, una seguridad, una paz muy grande en nuestro corazón.
Pastor Pedro, el Señor lo dijo, que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, creyendo, lo recibiremos. Hay cosas que a veces el Señor no nos da, no porque Él no pueda, sino sencillamente porque no es su voluntad. Y cuando no es su voluntad es porque esas cosas, pastor, nos pueden hacer daño. Sí es importante, pastores y amigos quienes están viéndonos allá en su hogar, que hay personas que piden algo y porque de momento no lo reciben, entonces se desaniman, personas no vuelven a la iglesia, otros dicen no le vuelvo a pedir, Dios no me oye, tal vez soy muy malo. No es porque usted sea tan malo, ni porque Dios no lo oiga, sino que a veces hay cosas que, como el pastor decía, no están dentro de la voluntad de Dios, o puede que estén dentro de la voluntad de Dios, pero también todavía no es el momento, porque Dios, que conoce todo, pastores, sabe cuándo es que nosotros estamos realmente preparados para recibir algo de Él y cuándo no. Y por eso, si esas cosas que Él nos va a dar o que le estamos pidiendo, en vez de hacernos bien, nos van a afectar, el Señor prefiere no concedérnoslas en el momento en que las pedimos, sino Él, que sabe todo, sabe cuál es el momento, en qué tiempo nos concede las cosas para nuestro beneficio. Porque recuerde, todo lo que Dios nos da a su pueblo, a la humanidad, siempre es con un propósito, y es que sea para nuestro beneficio. Por lo tanto, hay que saber entender estas cosas, pastor. Pastor Pedro, es el momento oportuno de extenderle la invitación a los amigos al culto, a la iglesia, donde le estamos esperando, y qué mejor que usted como presbítero, pastor, extienda esta invitación a cada uno de nuestros televidentes. Bueno, estamos ubicados para todos los amigos que viven en el sector de la Cumbre y sus anexos. Estamos en la calle 29, número 9E24. Tenemos nuestras reuniones los días martes, 7 de la noche, también el día jueves estudio bíblico, y el domingo, que es el día donde más personas vienen al templo, nuestras dos reuniones, la 9 de la mañana, escuela bíblica dominical para toda la familia, y a las 5 de la tarde nuestro gran culto evangelístico. Esperamos contar con su presencia acá en nuestras instalaciones y serás bienvenido. Amigos, todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas, las iglesias de Girón, de igual forma de Florida Blanca. En cada una de ellas le estamos esperando. Hay un pastor amigo, hay una familia pastoral esperándoles con el buen deseo de estrechar la mano, decirle un Dios le bendiga. Por lo general nuestras reuniones son los martes y jueves, como el pastor lo ha mencionado, 7 de la noche, el domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Les recuerdo, todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, zona 57, le estamos esperando. Pero pastor Epimenio, usted también tiene una invitación a nuestros televidentes. De una manera muy especial para todos nuestros televidentes, decirles allí en el sector del barrio Caldas y todos los barrios circunvecinos de esta parte del sur de la ciudad, queremos recordarles que nuestra iglesia está ubicada en la calle 111, número 33A27. Les queremos invitar de una manera especial para que participen de nuestras reuniones los días martes y jueves a partir de las 7 de la noche. El día sábado nuestra reunión juvenil también a esa misma hora, 7 de la noche. Y el día domingo, primer día de la semana, el día más importante porque es el día del Señor. Es un momento propicio para que la familia pueda integrarse, asistir a la casa de nuestro Dios. Entonces queremos invitarle, máximo en estos tiempos de controversia de tipo familiar, y cuando la familia es tan atacada de parte de la sociedad y la gente misma, queremos invitarle a nuestra reunión familiar de la Escuela Bíblica Dominical los días domingos a las 9 de la mañana, y en la tarde nuestro gran culto evangelístico a las 5 de la tarde. Recuerden, esta dirección es calle 111, número 33A27, ahí en el sector del barrio Caldas. Sean todos bienvenidos. De igual forma, amigos, le esperamos en Florida Blanca, frente al hospital, carrera octava, número 339. Es muy fácil de llegar. Allí le estamos esperando los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud puede llamarnos al 699-1508. Nos comunica su problema, su necesidad. Con gusto queremos orar. Cuando nos atrevemos a creer y a confiar que Dios lo puede hacer, téngalo por seguro que allí estará el Señor para glorificarse. Por eso, tanto en la cumbre como de igual forma donde pastorea nuestro hermano Epimenio, y en Florida Centro le estamos esperando. Pero una vez más le recalco, todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas. Pastor Pedro, qué bueno saber que tenemos iglesias aquí en Florida Blanca, pero de igual forma en Girón, pastor. Sí, tenemos, gracias a Dios, nuestra zona
comprende todo lo que es Girón, Florida Blanca y parte de Bucaramanga, pero en todo el área metropolitana tenemos iglesias, no solamente de la zona 57, sino también de la zona 2 y la zona 20 alrededor de los campos, para que usted en alguna de ellas pueda encontrar en dónde congregarse y buscar la presencia de Dios, que es supremamente importante. De ahí que no lo olvide, mi amigo, los templos están abiertos, vamos a oír la palabra de Dios, es lo mejor que puede haber para nuestras vidas. De igual forma, en este momento vamos a estudiar la Sagrada Escritura, que nos enseña la palabra de Dios, pero antes vamos a estos mensajes. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Bien, amigos, después de tener esta invitación a la casa de Dios, vamos a hablar la palabra del Señor y queremos hablar del tema fuiste hallado falto, fuiste hallado falto. Por lo general, al ser humano siempre se le está exigiendo, se le exige en el trabajo, se le exige en los estudios, se le exige en el hogar, se le exige, mis amigos, en el sitio, en el ambiente en que nos movemos. Y siempre pues hay que tratar de llenar esa medida con la ayuda de Dios, pero Pastor Pedro, es difícil o en muchas ocasiones uno tiene que encontrarse con personas que no dan lo que llamamos popularmente la talla. Sí, a veces uno cree que ya lo tiene todo, lo ha alcanzado todo, y realmente no es así. En este tema que el pastor acaba de compartirnos, creo que es para que cada persona que nos está viendo allí, incluso cada creyente, reflexione y no crea que ya lo logró todo, que ya lo alcanzó todo, sino que en algún área de su vida puede estar falto, y es muy saludable que nosotros hagamos una revisión minuciosa de nuestra vida y nos demos cuenta en qué área nos falta más y poder acudir a la fuente, porque de eso se trata, pastores, de poder mostrarle a nuestros televidentes y a la iglesia en general que uno nunca puede conformarse con lo que tiene, porque quizá haya mucho todavía que le hace falta en su vida espiritual. Pastor Epimenio, leemos o tenemos un pasaje en Daniel capítulo 5, el verso 27 dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Están hablando, amigos, de un descendiente de un rey, un muchacho llamado Belsasar. La Biblia nos enseña que es descendiente de un rey muy grande llamado Nabucodonosor.
un hombre que fue muy bendecido, pero que su corazón se enorgulleció, empezó a mirar las bendiciones que tenía, empezó a mirar lo que había recibido, y la verdad el hombre lo que hizo fue vanagloriarse, empezó a sacar pecho, como decimos popularmente, y entonces Dios tuvo que castigarlo, Dios tuvo que poner allí su mano, porque uno tiene que entender que el único que debe recibir honra y gloria es el Dios del cielo, porque de Él es que emanan las bendiciones, y más en esto, cuando la Biblia dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes. ¿Sabe qué dice el texto? De ahí, mis amigos, sube el descendiente de este rey, un muchacho llamado Belsasar, y nos enseña la Biblia que en medio de una fiesta, en medio del desorden, en medio del licor, nos enseña el texto que el hombre siguió desordenándose y se desordena de tal manera que manda a traer los vasos de la casa de Dios, de la casa, esos vasos que eran útiles para el servicio del Señor, y entonces la Biblia nos enseña que al hombre se le hizo fácil, Pastor Epimenio, empezar a tomar, a beber licor en esos vasos, y entonces cuando Dios aparece allí o Dios empieza a glorificarse, ya hay algo importante allí, y a este hombre se le dice: fuiste pesado y has sido hallado falto. La escritura muestra que este hombre llamado Belsasar, como dice el pastor Arturo, le faltó en ese caso, se ve en ese hombre la falta de temor hacia Dios, porque los utensilios que estaban allí eran los mismos que se usaban en el templo, en la casa de Dios en Jerusalén. Y las cosas de Dios son muy santas, son muy sagradas, son muy exclusivas de Dios. Dios es muy celoso con lo que es de Él. Y cuando una persona como Belsasar junta, asocia lo limpio con lo inmundo, pues naturalmente está mostrando una falta de temor o de reverencia hacia Dios. Y cuando al calor del vino, al calor de la fiesta, mientras se divertían tomando vino en los vasos sagrados, dice que apareció aquella mano, era como la mano de un hombre que escribía en la pared. Y él inmediatamente se sintió mal y comenzó a pensar sobre qué podría hacer, porque él no entendía el mensaje, hasta que le vinieron a interpretar, y precisamente eso es lo que se le dice, pesado ha sido y ha sido hallado falto, ¿verdad? Es una lección muy práctica. Ustedes podemos ver, ¿no?, naturalmente, por ejemplo, en los mismos deportistas. Puede tener las condiciones, puede tener, ¿verdad?, gozar del favoritismo, puede tener todo a su favor, pero si le falta preparación, si le falta esfuerzo, si le falta concentración, etcétera, etcétera, pues naturalmente no va a dar la medida. Y este rey no dio la medida, y cada persona que vivimos en la tierra, Dios nos hace una exigencia naturalmente, y si nos desordenamos y comenzamos a juntar lo uno con lo otro y nos apartamos de Dios, esa misma balanza en la que fue puesto Belsasar está, ¿verdad?, alistada, está en lista para que nosotros también pasemos, y Dios también nos puede encontrar que nos hace falta algo. Sin duda alguna, me llama la atención, Pastor Pedro, cómo este hombre es tan atrevido, pero es atrevido después de unos tragos, después del licor, Pastor Pedro. Sabe que hay gente que mientras no beben se mantienen, uno los ve tan pulcros, como tan en su sano juicio, pero Pastor, ¿qué desorden después que se dan al licor? Sí, a veces, pastores, cuando la persona no mide las consecuencias que esto acarrea, la Biblia misma lo dice acerca del licor, dice que el vino es alborotador, y usted acaba de decir, pastor, algo muy cierto. La persona puede ser muy culta, muy educada, muy recatada, pero ya bajo el efecto del licor se alborota, porque eso es lo que dice la Biblia allí, en Proverbios, que el vino es alborotador, y eso fue lo que le pasó tal vez a este personaje, además de que él creía que por la autoridad que tenía como rey, vamos a decirlo así, como emperador, porque era el hijo de un emperador muy fuerte que era Nabucodonosor, y entonces él dice, no, yo tengo todo el derecho de hacer, deshacer con las cosas, no sabiendo que en ese momento, bajo los efectos de su licor, al mandar a traer los vasos sagrados que había llevado su padre de Babilonia, que eran dedicados al servicio de Dios,
porque no los llevó de un templo pagano, los llevó del templo de Jerusalén, que eran vasos exclusivamente sagrados, eso es lo que la Biblia nos llama, y él los profanó bebiendo en ellos vino con sus hombres allí de su corte y con sus mujeres, o sea, con esas meretrices, que así lo llama la Biblia, que tenían allí en los palacios para sus orgías. Entonces todo eso provocó la ira de Dios. De ahí que, como decía el pastor Epimenio, aparece la mano de Dios escribiendo allí en el encalado de la pared, y eso le causó a él un trauma terrible. Incluso quería saber de qué se trataba, porque a partir de ese momento Dios lo enjuicia. Y de hecho, como dice el mensaje o el título del mensaje, estaba falto de entendimiento, que eso no se debía hacer, que el hecho de que fuera una autoridad y tuviera cierto poder no le garantizaba abusar y profanar los utensilios sagrados que se usaban para el servicio de Dios. Eso fue lo que le trajo prácticamente su final. Pastor, podemos decir que el hombre fue hallado falto en temor a Dios, falto en respeto a Dios, falto, hombre, en todo lo que compete con las cosas del Señor. Claro que sí, o sea, es que el profanar, pastor, es algo sagrado, algo que está dedicado al servicio de Dios. Es un pecado, yo diría, tan grave que falta de temor a Dios, falta de criterio, por lo menos falta de respeto a sus vasos sagrados. Hombre, si yo no comparto con cierto culto, por lo menos respete los utensilios de ese culto. Nosotros en este caso hay cosas que no compartimos, pero tampoco vamos a profanar eso, porque hay que respetar. Y eso fue lo que le disgustó a Dios, sobre todo porque no se estaba metiendo con cualquier otro culto, como dije, pagano, se estaba metiendo con el culto y con los vasos dedicados al servicio del verdadero Dios, que lo tenía allí en esa posición, pero que también lo podía quitar de allí en cualquier momento. Y eso fue lo que él no pensó. Amigos, Belsasar fue hallado falto, por tanto la Biblia dice que esa noche el hombre murió. En base a esa noche perdieron el reino, ya otro pueblo vino, amigos, y tomó el control de la situación. Dios mismo lo permitió. Hombre, ¿por qué? Porque este hombre fue hallado falto. Quiero comentarles, o queremos comentar, amigos, en la Sagrada Escritura nosotros encontramos algunas otras personas, en más iglesias, donde le faltaron algunas cosas, y queremos, por ejemplo, ir a Apocalipsis capítulo 2. El verso 4, mira lo que dice, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, pastor Epi, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una iglesia, pastor Epimenio, que tiene muchas cualidades, pero que cuando fue pesada, cuando se le pulsió el amor, la Biblia dice que escaseó. Y es una iglesia de mucha inspiración. A esta iglesia se le dirigió una carta eclesiástica también, y tenemos el registro histórico de la forma como el apóstol Pablo estuvo en Éfeso. También hubo un discurso de despedida a sus ancianos, por lo que tenemos una vasta información de la iglesia de los Efesios. Y aquí se le hace, verdad, claro de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio, de sus obras, de su labor, pero tenía una falla, tenía algo que le había ocurrido a la iglesia, y es que había dejado su primer amor, o sea, faltaba en la iglesia la esencia más importante que puede haber, y es el amor. Y cuando hablamos del amor estamos refiriéndonos al amor más importante, al amor más puro, al amor más sano, al amor que dice la Escritura que no tiene envidia, que no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad, que es el amor supremo. Hablamos de Cristo, porque el primer amor o el amor más genuino, más real, es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa iglesia se había convertido en un círculo de gente muy eclesiástica, muy buena, muy piadosa, muy laboriosa, por decir algo así, pero ya Cristo no era el punto principal, no era la fuerza motriz, no era el eje principal de sus acciones. Seguramente actuaban y lo hacían por ser vistos, por eso, porque la gente los conociera, porque ya se había vuelto una costumbre, una rutina realizarlo, las actividades dentro de la congregación, pero no era Cristo el que movía realmente la acción de esa congregación.
Y eso es muy evidente en este mismo tiempo. La vida cristiana se puede llegar a convertir en una vida tradicional, una vida religiosa, en que se acostumbra uno a ir al culto, venir del culto, ser parte de una congregación, pero ya no es Cristo el eje principal. Entonces podemos decir que cuando en un corazón se acostumbra a vivir una vida eclesiástica o religiosa, pero no es el amor de Cristo el que lo mueve realmente, nos falta el amor del Señor. Qué interesante, mis amigos. Dice el texto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se le dice a una iglesia que ha servido mucho, se le dice a una iglesia que se ha esforzado, se le dice a una iglesia que ha pagado, como nosotros llamamos, ha pagado un precio. Es una iglesia, mis amigos, muy bonita, que cualquier persona que la vea, o cualquier pastor, o cualquier ser humano, dice, de veras, qué congregación tan hermosa, tan bonita. Me gustaría hasta ser miembro de la misma. Pero Pastor Pedro, me gustaría que le dijera a nuestros televidentes, ¿qué es perder el primer amor, Pastor? Bueno, Pastor, yo creo que cuando el Espíritu Santo se dirige a esa iglesia a través de Juan, en ese mensaje, que es un mensaje particular a la iglesia que había perdido su primer amor, es porque ella al comienzo demostró ese amor tan fiel que tenía a Dios, sin importar cuánto sufrimiento, cuántos padecimientos. El pastor Epimenio hacía un pequeño énfasis cómo esta iglesia se fundó en medio de persecución, en medio de sufrimiento, en medio de ataques, porque no fue fácil cuando esa iglesia se funda allí, cuando Pablo llega y hay ese alboroto por la diosa pagana que se adoraba allí, a Diana, de los efesios, pero por encima del peligro que representaba ser cristiano en aquella ciudad, por encima de todo, ellos tenían como principal objetivo amar a Dios, servirle a Dios sin importar que les tocara dar su vida. Entonces ya habían entrado tal vez en una etapa de conformismo y ya no había ese mismo fervor, esa misma entrega. Es lo que le censura el Señor a esta iglesia, la falta de amor como lo había demostrado al comienzo. Y eso pasa en mucho cristiano, comienza fervoroso, no se pierde servicio, así llueva, truene, como alguien o relampagueo, venga lo que venga, vengan amenazas, persecuciones, él está allí y dice, no, para mí el Señor está por encima de todo, inclusive de su propia vida, de su familia, de todo. Y en últimas termina frío, apático, indiferente. Eso es lo que el Señor le censura a esta congregación, en particular allí en Apocalipsis. Pastor Pedro, esta iglesia al principio trabajó con amor, hizo mucho lo que nosotros encontramos pues como el Señor la alaba, la elogia por ese trabajo maravilloso. Ahora esa iglesia pierde el primer amor, pierde el amor, pero el trabajo siguió. Pastor, ya no fue por amor, fue por costumbre que lo hacían. A veces caemos en el activismo ministerial o eclesial, donde ya hacemos las cosas como por cumplir con cierta responsabilidad, mas no lo hacemos de corazón. Entonces allí eso ya equivale a haber perdido el amor. Pero qué bonito cuando hacemos las cosas porque realmente, como alguien dijo, nos apasionan, porque realmente las sentimos en el corazón. No lo hacemos por cumplir con un requisito, con un formalismo, como lo estaban haciendo ya, porque hay muchas cosas que se pueden hacer mecánicamente, pero no con el amor que Dios espera de nosotros, y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Amigo, no olvide, fuiste hallado falto. Ya regresamos.
Qué bueno, mis amigos, esta invitación que se nos extiende a la casa de Dios. La verdad, donde usted viva, en el sitio cercano a su hogar, estoy seguro que por allí puede haber una iglesia cristiana, y de una manera especial queremos invitarle a que nos visite a iglesias del Movimiento Misionero Mundial, donde sé que Dios tiene una bendición grande y maravillosa para su vida. Les recuerdo el tema: fuiste hallado falto. Tomamos como base Daniel capítulo 5, verso 27. Estas palabras se le dicen a un hombre llamado Belsasar, descendiente de un gran rey como fue Nabucodonosor. Pero ambos tuvieron que ser disciplinados por Dios, hombre, porque no supieron honrar y bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor. Ahora tomamos como ejemplo la iglesia en Éfeso, amigo, una iglesia que le faltó el amor. Pero ahora queremos mirar, amigos, cómo a un hombre llamado Pedro, la Biblia nos enseña cómo le faltó la oración, pastor. La Escritura dice claramente que el Señor tomó a Pedro y le dijo: quedaos aquí, velad conmigo. Pero después de una hora volvió, y dice la Escritura que literalmente dice que al volver lo halló durmiendo. Y luego dice: vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados por el sueño. Vemos en esta parte de la Escritura que a un hombre a quien se le advierte que va a haber un momento muy difícil en su vida, porque el Señor le había dicho que Satanás lo iba a zarandear como a trigo, y que había un ruego de parte de Dios para que él no fuera a faltar ni a fallar, ¿verdad? Pero vemos que para poder enfrentar cualquier situación adversa o difícil en la vida cristiana es necesaria la oración. Decíamos al comenzar nuestra programación que es un refugio que nos da confianza, nos da seguridad. Naturalmente, dice la Escritura que Él nos ocultará en lo más reservado en el día malo. Y si para Pedro venía un momento muy difícil, el mejor refugio era Dios a través de la oración. Pero aunque el Señor le dijo: quédese aquí y ore conmigo, sin embargo, al regresar el Señor de su oración personal, encuentra que Pedro está falto de oración. Y eso no es un tema desconocido. ¿Será que es posible que muchos de nuestros televidentes en esta misma hora estén diciendo: uy, me están viendo a mí también? Porque una de las cosas que más falta en la vida cristiana es de personas que puedan mantener una vida de oración. Y Pedro, a la hora de la oración, se estaba quedando dormido. Y no es que no se duerma, ¿verdad? No es que no se haya tenido la experiencia a lo mejor de orar y a lo mejor quedarse dormido, sino que aquí Pedro está falto, escaso. Cuando viene el momento, se ve que a él le falta algo que es vital, determinante e importante en nuestra vida: la oración, la comunión con Dios. Sin duda alguna, amigos, el apóstol San Pablo frecuentemente, pastor Pedro, nos está diciendo, por ejemplo, orad sin cesar. Nos dice: orad en todo tiempo. Siempre, pastor, se nos está inculcando a orar, a pedirle al Señor que Dios se glorifique. ¿Por qué es tan importante la oración, pastor? Bueno, yo por lo menos le podría dar 3 razones por qué es importante la oración. Primero, porque es el único medio por medio del cual uno se comunica con Dios. Segundo, porque a través de la oración usted le puede expresar a Dios lo que anhela que Dios haga a su favor. Y tercero, porque nos permite a nosotros, como dice la palabra, recibir poder para poder soportar los ataques. Eso es lo que estaba diciendo. El Señor quiso poner a salvo a su apóstol antes de que ocurriera lo que le sucedió a él, como fue negarlo, y por eso lo convidó a orar. Mire que el Señor, uno dice, sí, el Señor conquistó el triunfo de la salvación para toda la humanidad en la cruz. Se hizo visible en la cruz, pero Él conquistó realmente. Esa victoria fue en el Getsemaní, en una noche de agonía, de oración, como sabemos lo que dice el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. O sea que los grandes triunfos que se pueda obtener en la vida cristiana no son el resultado del momento, son el resultado de un tiempo de comunión, quizás de mucho tiempo atrás, con Dios, lo que lleva en determinado momento a un triunfo visible. Eso es lo que vemos nosotros aquí a la luz de la palabra, y por eso es importante la oración para todo ser humano y para todo aquel que quiere ser un vencedor en esta tierra. Pastor Pedro, frecuentemente uno oye a gente que dice: yo oro, pero lo que hacen en ocasiones es repetir y repetir ciertos párrafos, ciertas oraciones, y de ahí no pasa el asunto. ¿Realmente eso es orar, o orar es algo más profundo, pastor?
A ver, a veces se confunde, pastor, cuando usted me dice eso, que de repetir, eso es rezar, porque la palabra rezar es repetir lo mismo, pero orar es algo que nos sale del corazón, no con palabras que hemos aprendido de una cartilla o de un catecismo o de cualquier otro libro, no, la oración es algo espontáneo y surge en medio de situaciones que uno, por ejemplo, uno se programa para orar, pero uno no va mecanizado con las palabras que va a decir, sino que de acuerdo a cómo sea el momento o la situación por la que uno esté atravesando, a sí mismo le expresa a Dios lo que uno anhela que Dios haga a través de la oración. Amigos, la verdad es que estoy muy contento con el Señor porque me permite estar aquí en medio de dos siervos de Él, Pastor Pedro, nuestro presbítero y un hombre de trayectoria en la vida cristiana y de igual forma en el ministerio. El Pastor Epimenio, quien sirve al Señor, amigos, pero ya hace muchos años estuvo en Chile sirviéndole a Dios de una manera muy especial. Pastor Epimenio, cuénteme o dígale a los televidentes qué papel importante ha jugado la oración en su vida. Determinante. Sabemos que es lo primero que debemos aprender al llegar a los caminos del Señor y a los pies de Cristo. Si uno no aprende a orar y a llevar a la oración, va uno a fracasar. Todos sabemos que por la experiencia que nos ha permitido el Señor en su misericordia, todos aquí tenemos años de caminar en el Señor, pero sabemos que nuestro primer y nuestro fundamento más importante que nos sostiene hasta el día de hoy aquí, no es el conocimiento que lo debemos de tener, no es la experiencia que la debemos tener, sino esos momentos que tenemos con Dios diariamente, continuamente. Si no oramos, si no madrugamos, si no estamos día tras día acudiendo a Él, vamos a ser presa fácilmente del conformismo y del círculo, ¿verdad?, monótono y vacío en el que hoy lamentablemente el Evangelio ha caído. Qué importante, mis amigos, es la oración. Pastor Pedro, cuénteme algo. ¿Por qué es que el cristiano le huye tanto a la oración cuando la oración es una bendición tan grande que Dios nos ha dejado? Yo creo que cuando la persona le huye a la oración es porque no ha entendido que es una de las armas más poderosas que Dios le ha entregado al cristiano y a la iglesia. Porque alguien dijo en cierto momento, el cristiano es más grande de rodillas que de pie. Definitivamente lo vemos que esto es cierto porque el ejemplo más grande que tenemos de alguien que haya entendido la importancia de la oración es nuestro propio maestro. Mire que él nunca se confió de su experiencia, de su naturaleza como Dios, sino que él tenía un hábito de orar. Él dice la palabra en algunos pasajes, antes de escoger a sus discípulos, dice que pasó toda la noche orando a su padre para que su padre lo guiara a escoger los que realmente él debía escoger y tener como sus discípulos. Segundo, lo vemos también muy temprano, como decía el pastor Epimenio, de madrugada, dice aún muy oscuro, orando. Y tercero, lo vemos que cuando él terminaba un mensaje no se iba a descansar. No es que sea malo que nosotros terminemos de dar una predicación y nos vayamos a bañar para relajarnos y descansar, no, pero él terminaba su predicación y se iba a la oración. Eso me hace pensar a mí que la oración en todo tiempo, como dice el apóstol, es importante para nosotros. Si queremos estar firmes, como dice la palabra, contra toda acechanza que viene del enemigo. A ver, pastores, yo quiero que por favor ustedes me le den un consejo a nuestros televidentes, Pastor Pedro, Pastor Epimenio, un consejo a esa gente que tanto le huye a la oración, Pastor Pedro. Yo creo que ellos no han entendido que para uno ser victorioso necesita orar. Esa es la palabra clave para cada cristiano. Ok, Pastor Epimenio, ¿qué podemos decirles? La otra es que la Escritura dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si uno vive una vida en la carne no le gusta la oración. Y para poder practicar la oración hay que, dijo el apóstol, crucificar la carne con pasiones y deseos. Entonces, mi gran consejo es que es la primera oración que tenemos que hacer. Señor, ayúdame a orar, dame un espíritu de oración, permítame que yo tenga una experiencia y pueda orar, y va a ver cómo Dios le va a ayudar a entrar en esa parte tan vital como es la oración. Qué maravilloso, amigos, por eso orad sin cesar. Recuerde, orad en todo tiempo. Es el consejo que encontramos a la luz de la palabra de Dios.
Ya hemos mirado, por ejemplo, este hombre que fue hallado falto, Belsasar. También miramos a una iglesia que fue falta, amigos, hallada falta de amor, de su primer amor. Perder el primer amor es realmente perder el amor. Ya las cosas las hacía por rutina. Hay mucha gente que eso se ve hasta en los hogares, donde mucha gente vive, pero ya es como por rutina, realmente no por amor. Y qué bueno es recuperar ese primer amor. Y encontramos a un hombre, a Pedro, Pedro y los demás compañeros, pues faltos, amigos, faltos de oración. Pero ahora quiero que miremos un poquito Oseas capítulo 4, el verso 6. Pastores, permítanme leer. Oseas 4, 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí está el Señor ahora hablando, mis amigos, de cómo el pueblo de Dios pasó momentos difíciles, pasó momentos complicados, Pastor Pedro, pero le faltó, sencillamente dice el Señor, le faltó conocimiento, porque los líderes religiosos o los líderes de la época no se esforzaron por enseñar la palabra de Dios, Pastor. Exacto, usted acaba de decir algo muy importante que es clave en cuanto al conocimiento de Dios. Mire que si uno quiere ser un buen matemático, tiene que tener presente por lo menos dos cosas: acudir a la fuente de los números, que son los libros, ¿cierto? Y segundo, practicarlos, porque puede que uno hasta sea bueno para la matemática y tenga buenos libros, pero si no lo practica se le va olvidando. Entonces, en cuanto a esta parte, yo creo que es importante. Ellos tenían allí en sus manos la fuente del conocimiento, que es la palabra, pero a la vez recuerde que allá en los tiempos de Josías, la ley, en los rollos del libro de la ley, ellos los habían por allá refundido en el templo, incluso estaban por allá en una grieta del templo escondidos, y ellos no tenían a su alcance nada de la palabra. Entonces, para que uno tenga conocimiento acerca de Dios, se necesita tener contacto permanente con la palabra de Dios, que es la fuente del conocimiento acerca de Dios. Qué difícil es, Pastor Epimenio, encontrar hoy día, por ejemplo, personas que tienen un conocimiento muy bajo de la palabra de Dios, muy poco realmente el conocimiento que tienen de la Sagrada Escritura, con tanta facilidad que hoy tenemos de tener la palabra de Dios en nuestros medios, este sagrado libro. Desafortunadamente hoy vemos una humanidad, pastor, que se va perdiendo, que se va hundiendo cada día en el pecado, una humanidad que a la medida que el tiempo pasa, a lo malo lo van llamando bueno y a lo bueno lo van llamando malo. Pero ¿dónde está el error? ¿Dónde ha estado, amigo? En la falta de conocimiento de la palabra de Dios, Pastor Epimenio. Lamentablemente en los púlpitos hoy escasea mucho el mensaje que nos lleve a conocer a Dios. La gente escucha muchos mensajes que ilusionan su ego, ilusionan sus corazones, sus deseos, sus anhelos, pero no que nos lleven a conocer a Dios. ¿Qué hace? ¿Qué tanto extraña? Se extraña en el púlpito esa palabra que nos instruye y nos lleva a conocer a Dios. Mire que cuando falta el amor, no hay deseos de orar, y al faltar la oración, tampoco hay deseos de que nos den a conocer a Dios. Porque si no hay esa comunión, ese contacto, difícilmente uno va a querer conocer a un Dios que le exige, que lo ama sí, pero que le exige y que le demanda. Entonces es muy triste, por eso ha surgido hoy tanto las herejías, las falsas doctrinas, han aumentado tremendamente la apostasía, los conceptos propios, las interpretaciones personales del ser humano, el humanismo en las iglesias, el apostolado personal, porque cada uno quiere sacar su propio concepto, su propia interpretación para darle al pueblo algo que lo pueda entretener. Pero el pueblo, si algo le gustaría, si algo nos gustaría como creyentes, es poder conocer mejor a Dios. Ahora, Pastor Pedro, la responsabilidad es nuestra como padres, no es del gobierno, es nuestra responsabilidad, está bajo nuestro cuidado, pues el Señor lo ha dicho: instruye al niño en su camino, o sea, dale conocimiento, dale el conocimiento de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, pastor, esa es una gran verdad que expresa el hombre más sabio de la tierra, que es Salomón. Y hay algo importante, que en los días de Jesús, él le dijo a la casta religiosa de su momento cuál era la razón para que ellos actuaran así. Y él les dice: ustedes están errando porque ignoráis las Escrituras. Es que el desconocer la palabra, el ignorar la palabra, es desconocer a Dios completamente. Por eso, de ahí que el Señor Jesucristo fuera enfático cuando dice en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Él vio supremamente importante el estudio de la palabra,
como lo debe ser para nosotros, porque es la que nos imparte conocimiento con respecto a Dios. Como dije, si uno quiere ser médico tiene que buscar los libros de medicina, si quiere ser abogado, los libros que hablan de las leyes, y así sucesivamente. Entonces, para uno conocer acerca de Dios, tiene que buscar la palabra de Dios, tiene que es la fuente que habla de Dios. De resto, no vamos a tendremos una idea de Dios, pero vaga, vacía, como lo expresa en algún momento un hombre de la antigüedad que es Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ok. Amigos, fuiste hallado falto. Ese es el tema que hemos traído y que estamos tocando en este día. Ya regresamos. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Amigos, continuamos con la palabra de Dios. Fuiste hallado falto. Ya miramos falto de amor, falto de oración, falto de la palabra de Dios. Y queremos terminar, amigos, hablando de una persona, de Pedro, quien lo hallamos con un hombre siendo falto de fe. ¿Cómo le faltó la fe? En un momento oportuno. Mateo 14, el verso 31, dice la Sagrada Escritura: al momento Jesús extendiendo Jesús la mano y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estamos hablando del apóstol Pedro, un hombre que pasó una experiencia donde empezó a caminar sobre las aguas. Parece que empezó, Pastor Pedro, con mucho ánimo, con mucho empuje, pero poco a poco se fue hundiendo. Sí, hay algo que, esto es como una secuencia. El tema que venimos tratando es esa parte que dice: fuiste hallado falto, primero de amor al Señor, segundo de oración, tercero de la palabra, porque es que es la palabra. Eso lo dice el apóstol Pablo cuando escribe: la que alimenta nuestra fe, la que acciona nuestra fe. Si estamos faltos de todo lo que hemos visto anteriormente, pues la fe de la persona se va a debilitar, o la fe de la persona va a ser superficial, y por eso nunca va a lograr ver en su vida lo que anhela de parte de Dios realizado. Porque permítame decir algo, Pastor Arturo y Pastor Epimenio, que la fe nos permite ver la realización de tantas cosas que no sería posible sino a través de este medio, la fe, porque es la fe la que mueve montañas, es la fe la que conquista realmente lo sobrenatural, para que en lo natural uno pueda ver lo que hoy llamamos milagros. Es la fe. Pastor Epimenio, uno encuentra a Pedro caminando con esas ganas. Es más, Pedro le dice al Señor, es Pedro el que se ofrece. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo: pues venga, Pedro. Y Pedro empezó a caminar, pero dice que al sentir el viento fuerte, al mirar las olas, entonces Pedro empezó a hundirse. Empezó Pedro, Pastor Epimenio, más con emoción que con fe. Naturalmente que sí. Lo motivó lo que Jesús le dijo: ven. O sea, él creyó a esa palabra, ven.
Pero después el foco de la palabra perdió en él la emotividad, ¿verdad? Y desvió su mirada hacia el viento que lo golpeaba, hacia las olas que amenazaban sus pasos, y eso fue lo que le permitió, o lo que llevó a Pedro a hundirse. Naturalmente, como dice usted, Pastor Arturo, es diferente la emoción a la verdadera fe. La fe no tiene emociones, la fe es una convicción, es algo que está ahí en nosotros, y aparte, independientemente de la emoción, ¿verdad?, está ahí y lo sostiene a uno. Y es natural que Pedro pues se emocionó seguramente por lo que ven, pero al dejar de mirar al Señor y al mirar las olas, la emoción desapareció, porque es que las emociones son muy momentáneas, son muy pasajeras, son muy de acuerdo al momento que se vive, a la ilusión que se ve, a lo que se oye, a lo que se escucha, más la fe es algo que perdura y se mantiene, y lo mantiene uno flotando. Ok, Pastor Pedro, usted recordará que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor empezó a decirles: hombre, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Usted decía algo muy importante, pastor, y es que realmente lo que le aumenta la fe, y lo que me aumenta a mí la fe y al cristiano la fe, es precisamente la palabra. Exacto, hay algo que me llama la atención y que estaba mirando aquí en Romanos capítulo 4 con respecto a Abraham. Dice que ese hombre su fe no dependía de las circunstancias ni de lo que lo rodeaba. Mire que él dice que estaba su cuerpo ya casi muerto, la matriz de Sara estéril y todo esto, y fue pues es llamado por la palabra el padre de la fe. Pero ¿qué hizo que su fe fuera tan estable? Porque dice que él se mantuvo dando gloria a Dios y confiando en las promesas de Dios que están contenidas en la palabra. Entonces es la palabra definitivamente como el fundamento de nuestra fe en todo momento y para cualquier circunstancia de la vida. Pastor Pedro, y le recuerdo ese texto maravilloso que dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la palabra, cuando usted oye la palabra, esa palabra automáticamente produce en usted la fe necesaria para, como decía el pastor, poder recibir un milagro. Por eso fue que Abraham, como se fortaleció en las promesas de Dios, pudo llegar a ser el padre de la fe, que su fe se mantuvo allí, como dijo el pastor, es una convicción, mas no una ilusión ni una emoción. Ah, qué maravilloso. Amigos, fuiste hallado falto de amor, falto de oración, falto de la palabra de Dios, falto de fe. Si hoy a usted lo colocaran en una balanza, mi amigo, ¿qué le faltaría? ¿Está cumpliendo usted como padre? ¿Está cumpliendo como hijo? ¿Está cumpliendo como miembro de una iglesia? ¿Está cumpliendo como un buen trabajador o como un buen patrón? Realmente Dios lo sabe, porque Dios sí sabe qué tanto realmente pesamos, mis amigos. Dios sí sabe realmente qué tanto, hasta dónde, qué nos puede faltar, o qué, no digamos que qué nos puede sobrar. ¿Sabe qué dijo el joven rico? ¿Qué más me falta? Después de que el Señor le mencionó todo, nosotros deberíamos hacernos esa pregunta: ¿qué más me falta? Y sé, mi amigo, que el Señor nos va a dar una respuesta maravillosa. Pastor Pedro, qué bueno haberle tenido en esta tarde. Para mí ha sido una bendición compartir con mis compañeros pastores acá en la mesa de trabajo, como también con cada televidente, así que esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas. De igual forma, Pastor Epimenio. Gracias, Pastor Arturo, Pastor Pedro, y a ustedes, amigos televidentes, por permitirnos llegar hasta sus hogares en esta tarde y compartir este hermoso momento con ustedes. Esperamos que también Dios en su hogar, en su vida, esté bendiciendo grandemente su corazón. Amigos, quiero recordarles que este fin de semana le estamos esperando en la casa de nuestro Dios. El domingo nuestros templos están abiertos en la cumbre, de igual forma donde pastorea nuestro hermano Epimenio Pedraza, y todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial abiertas, Pastor Pedro, por lo general, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Sí, este fin de semana, 9 de la mañana, 5 de la tarde, en todas las iglesias del área metropolitana y sus municipios vecinos. Amigos, muy agradecidos por su presencia, por estar allí atentos pues al programa. De igual forma, agradecidos.